Como primera actividad les mandé un trabajito de repaso del año pasado para ya meternos este año con todo bastante pulido y empezar a trabajar desde ahí. Sí, ese trabajo lo estoy haciendo. Dejé el punto 8 para el final. Bien, la idea de hoy es que me digan, ¿sí?, qué dudas tienen con respecto a ese trabajo y que empecemos a ver un poquito, o a pulir, mejor dicho, un poquito de el comportamiento tanto de la tensión y la corriente en un circuito, ahora en corriente continua, como está en el trabajo que les mandé, para ya poder empezar a aplicarlo en corriente alterna en las próximas clases. Mm. ¿Se pusieron a hacer el trabajo? Sí, lo decimos, lo decimos. Profe, yo todavía tengo dudas porque, nada, me cuesta esta materia y todavía tengo muchas dudas que Ay, no entiendo como más o menos. sí, ¿cómo es posible que haga 20 resistencias cada una que vale 1000? O sea, es una cosa de locos. ¿Cómo? Que calcular 20 resistencias cada uno es un trabajo un trabajo largo, no sé, o no sé, quiero respuestas. No. Que te parece graficarlo medio largo, ¿no, Lobo? A ver, si empezamos a entender cómo es cómo se realiza este tipo de ejercicio, es un trabajo que se hace rápido y sencillo. Ustedes están acostumbrados seguramente a trabajar de manera simplificada. Es decir, por ejemplo, cuando yo hablo si mal no recuerdo, el ejercicio que vos me estás diciendo habla de 20 resistencias en paralelo, ¿no? Ujú, sí. Bien. ¿Yo puedo hacer resolver 20 resistencias en paralelo de una? Sí, Sí, puedo. sí, profe. ¿Sí? Tengo unas fórmulas para eso. Pasa que ustedes manejan dos fórmulas y se quedaron con una. ¿Con cuál se quedaron? Mm. Con la que ustedes tienen el producto sobre la suma. ¿Qué pasa ahí? Ahí sí, esa fórmula yo la puedo utilizar solo con dos resistencias. Entonces tengo que ir haciendo dos, ese resultado con otra más, ese resultado con otra más, ese resultado con otra más y así. Con la otra fórmula de circuito paralelo, que es 1 dividido la sumatoria de las inversas, ustedes pueden poner las 20 resistencias de una. Sí, yo hice ese. ¿Sí? Entonces ahí no hay problema, eso se hace rápido. Pero cuando surge una duda de estas, las preguntan. ¿Sí? Está el Classroom para que ustedes pregunten ahí. Mm. ¿Sí? Y Profe, hoy una justo... duda. Sí. ¿Hace falta graficar cada paso o podemos saltear alguno como los más obvios ¿En dónde me estás hablando? al realizar los ejercicios? Sí, a ver, ustedes lo que tienen que manejar es una coherencia. Si yo me pongo punto 2 y puse el resultado, Ahí te lo estoy mostrando. Ahí. Uy, pará. ¿Así sería, profe? claro, ahí lo que estás haciendo es hacerlo como, a ver, que es uno, un poquito más cerca, a ver. Pero es necesario hacerlo con rótulo. Sí. Pero si no decía ahí, ¿cómo? A ver, sí, está bien lo que hiciste. La verdad, después de esto hago el punto 2 y paso todo en cuadriculada y con rótulo. Igual, Zurunday, después sacarle una foto y subímelo hacer una preentrega, digamos, entregalo y decime, profe, esto está bien, y yo lo reviso. Pero en ¿Se principio puede lo que hacer eso? planteaste, ¿eh? Se puede entregarlo para que usted lo revise y nos corrija los errores que hicimos. Claro, eso es lo que ustedes pueden hacer. Pueden subirlo como entregarlo en realidad. Entonces yo les voy a ir corrigiendo ahí. Entonces, Sí, les voy a decir. porque... No, hable. Hable. Sí, decime. No, es que yo tuve una duda con el punto 11 para poder graduar la potencia de trabajo de un calefactor eléctrico, se han colocado tres resistencias con un acumulador de tres posiciones, tal como se indica en la figura. Sí, Ahí bueno, aparece los calefactores, algo así. espera que compartimos Sí, la pantalla. Dígame si se ve. ese. Ahí Perfecto. está, Sí, se ve. este que tenemos acá.
Este ya lo hice. Sí. ¿Cuál es la duda con respecto a este? Yo Eso es tan no entiendo complicado. de por dónde partir, porque, mira, ahí aparece como un, ¿cómo se llama? En donde está 220 voltios. Sí. No entiendo, si hay que arrancar del Esto de punto. acá es la fuente. Sí, Positivo y negativo usted lo puede tomar. Acá hay una fuente, ¿sí? Entonces sí, acá empieza el circuito. Esto es una llave selectora. eso. Entonces, cuando la llave selectora está puesta en el 1, el circuito está Mira así. vos. Viene así y termina acá, ¿sí? Cuando la llave selectora está puesta en el 2, va a venir por acá el circuito. Es decir, R1 en este caso no existe. Ah, no existe. Esta parte en el No lo circuito tengo en no va a cuenta. estar. Claro. Y cuando la selectora está en el 3, lo Sí. que va a desaparecer es toda esta parte. Vas a tener un circuito con las resistencias 3 conectado a 220 volts. Entonces nada más agarro la R3. Exacto. ¿Sí? Entonces Claro. Nomás vos en ahí, el 1 agarro las 3. claro, en el 1 agarrás R1, R2 y R3. ¿Cómo van a estar conectadas ahí? En serio. En serie. Cuando pones la llave selectora en el punto 2, es decir, acá, ¿sí? Sí. Esta parte, R1, ¿ven el cursor? Sí, sí. R1 no está conectada al circuito. Fíjate, el circuito empieza acá, y si yo hago como el camino de la corriente, viene así. Sí, yo pensaba que se distribuía para ambos lados, para el R1 y R2 y R3. No, porque R1 acá queda abierto, entonces Ah, acá menos no. mal que lo Claro, por hice eso sí. bien. Ahora que me doy cuenta Menos que mal, lo me estaba fijando para ver si lo hice mal o no. ¿Sí? Y acá va a pasar lo mismo con R3. Cuando yo tenga R3 conectado, la corriente va a venir por acá, por el punto 3. Cuando llegue a este punto va a seguir por R3. ¿Por qué? Porque esto acá va a estar abierto. No va a tener nada donde esa corriente pueda llegar. Al estar abierto, corriente por ahí no va. Entonces R1 y R2 para ahí no existen. Vale, ¿Sí? gracias. Entonces, ¿cómo me conviene empezar en este circuito? Teniendo quién El, conectado. el Primero. R1, ¿Cuál? el primero. ¿Quién era que estaba preguntando recién? Romero, ¿no? Sí, yo pregunté. ¿Con cuál empezarías acá en este circuito? ¿Qué Y llave el más conectarías fácil, primero? el que está más solo es el R3. Yo empezaría por ese y después empezaría de atrás para adelante. Bien. ¿Por qué? Porque vos ya tenés el dato de la tensión. ¿Sí? Sí. Y tenés el dato de la potencia cuando está conectado cada punto. Cuando está conectado el punto 3, ya sabés que tenés, según esto, 3000 watts. Entonces, sabiendo la tensión y sabiendo la potencia, ¿qué dato podés saber del circuito? La intensidad La corriente, muy bien. Y una vez que sabes la corriente y sabes la tensión, ¿qué te falta? y saber la resistencia. La resistencia. Y acá, conectando el punto 3, ¿cuántas resistencias tenés conectadas? Tenés que saber el valor del cuánto vale. ¿Cómo, profe? Cuando vos tenés el punto 3 solamente conectado, ¿cuántas resistencias tenés conectadas? Una sola. Entonces, el valor de esa resistencia que te da es el valor de la R3. Da. Bien. Para el segundo punto, ya vas a tener una potencia de 2000 watts, ya vas a saber cuánto vale R3 y te va a faltar saber cuánto vale R2. Entonces, podés hacer Sí. lo mismo. Sacás la corriente con esa potencia. Una vez que tenés la potencia, sacás la R total. ¿Y cómo calculas una R total con dos resistencias? Pero tengo que sumar las tres resistencias. Cuando conectás el punto 2, no. Porque R1 no está conectada. Mm, En el punto 2, ¿quiénes están conectados solamente? El R2 y R3. R2 y R3. Entonces, ¿cómo sacás la resistencia total cuando está el punto 2 conectado? El valor. La sumatoria de R2 y R3. Sí, sí. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Como vos R2 no lo tenés, pero sabés la potencia y sabés la tensión, podés llegar a saber cuánto vale la resistencia total. Entonces, sabiendo la resistencia total con R2 y R3 conectadas, ¿qué otro dato sabes también? El valor de R3 que sacaste antes. Entonces, Eso no lo puse. No sabía. Profe, sí, y
¿Y no puedes calcular cada resistencia con el voltaje al cuadrado sobre la potencia de cada una, de cada punto? El voltaje al cuadrado sobre la resistencia. No, sobre, Ahora, sobre la bueno, potencia de cada punto. mirá, escuchá una cosa. ¿Cómo están, cuando yo pongo el punto 1, cómo están conectadas? ¡Serie! Sería, En serie. ¿Qué pasa con la tensión en un circuito en serie? Se suma. se suma. Se reparte. Es decir, estos 220 volts, cuando yo estoy conectando el punto 1, se va a repartir para R1, para R2 y para R3. Es decir, no van a tener 220 volts cada una. Voy a tener una caída de tensión en cada una. Entonces no puedo usar esta tensión con esa fórmula. La fórmula que me dice está bien, pero para eso necesito saber qué caída de tensión hay en R1, ¿sí? Qué caída de tensión hay en R2 y qué caída de tensión hay en R3. Lo bueno ¿Entiende de lo- eso es que si lo querés hacer en el 1, lo bueno es que tenés, si sacás la intensidad o la corriente, sería, es lo mismo en serie, sí, es para las mismas para la 3. No, profe, o... No. Cuando vos sacás la corriente en el primero, en R3, esa corriente Sí. no va a ser la misma cuando esté conectado al punto 2. ¿Sí? ¿Por qué? No tengo siempre la misma potencia. Con cada punto conectado tengo una potencia distinta. Quiere decir que con Ujú. cada punto conectado tengo una corriente distinta. ¿Sí? Bien. Lo único que se van a mantener constantes son los valores de la resistencia y de la tensión de la fuente. ¿Sí? De la fuente, no de la caída en cada uno. No. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno, traten de hacerlo y el progreso que vayan haciendo cuando se traben, le sacan una foto y me dicen, profe, llegué hasta acá. Y me dicen qué es lo que piensan que haría. Y yo ahí les voy a decir, sí, está bien, seguí así, o no, mirá, eso está mal por este motivo, te conviene hacer esto. Así ustedes siguen desde ahí. ¿Sí? No se Sí. queden con Sí. la duda. Cuando se corte el Zoom, hacemos un Zoom un ratito más. ¿Sí? Quedan 10 minutos, les aviso igual, para cuando se corte. Sí, son una hora de Zoom, ¿no? De clase. Ustedes en realidad tienen de 19:50 a 22:15 la clase. ¿Sí? La idea es hacer por lo menos un Zoom. Eso no se los dije, pero se los digo ahora. Yo voy a tener Ah. una burbuja semana por medio con ustedes. Mm. ¿Sí? Es decir, la semana pasada vi la burbuja 1. Esta semana, como iba sexto A, ustedes no iban. La semana siguiente voy a ver la burbuja 2. Y a la semana siguiente no voy a ver a ninguno. Las semanas que no nos veamos con burbuja, salvo que yo les mande en el Classroom, no hacemos Zoom. Esas semanas que no nos veamos en la escuela con ninguna burbuja, vamos a hacer un Zoom. Para adelantar, para sacar dudas como estas, ¿sí? Para poder ir trabajando de a poco. ¿Sí? Y que ninguno quede atrasado, porque piensen lo siguiente, los que yo vi la semana pasada, hasta dentro de un mes y medio no los veo. ¿Sí? Entonces, para que solamente no se queden con la vista del ejercicio que están viendo en Classroom, para que me puedan preguntar en los Zoom que hagamos. Profe, y en el caso de que no tengamos alguna duda, ¿los Zoom hay que recurrir igual? No son obligatorios, pero estaría bueno que estén. ¿Sí? Al menos en el primero. Ok, genial. Porque no solamente, como les dije, no solamente vamos a sacar dudas, sino que vamos a empezar a ver cosas en Zoom. ¿Sí? Algunas explicaciones las voy a empezar por Zoom y después las vamos a continuar en las clases presenciales. Sí, aunque no sea Así obligatorio, que, mi padre me obliga igual a estar clases. está bien. A ver, en cierta forma yo no los puedo obligar. A eso voy. Pero sí debería ser obligatorio. Ustedes comprométanse a las clases. Eso solo nomás les digo. Bien. Bueno, Comprométanse a las clases porque vamos a empezar a ver actividades desde acá. Vamos a empezar a ver contenido desde acá. Después los vamos a continuar cada uno de forma presencial. ¿Sí? Pero vamos a empezar o vamos a continuarlos viendo desde el Zoom. Es la forma que tenemos de trabajar este año hasta que nos manden otra orden. ¿Sí? Pero por el momento tenemos que trabajar así porque no podemos estar todos juntos en el aula. Así que sí, conéctense. Ahora no llego a ver cuántos somos, creo que somos
7 como mucho conectados, pero después lo voy a poner en el Classroom para que se conecten, y los que no se conectan, bueno, van a tener que empezar a hacerlo porque por una cuestión de respeto a ustedes que se conectan y a mí que les estoy dando clases de esta manera, ¿sí? Se puede entender si no se puede o si tienen algún problema, pero tratemos de conectarnos, ¿sí? Si ustedes no se conectan, piensen que es un día y un horario que ustedes tendrán que estar en la escuela. Entonces, dedíquenselo a la escuela. ¿Sí? Bueno, sobre el trabajo, ¿alguna duda más? Por ahora no. Por ahora no. Bueno, yo lo que voy a hacer es Por ahora compartirles... no, con lo que, Sí, decime. por lo que dijo el punto 7, creo que sé cómo resolver, así que creo que ya está. No, digo, el 8, no el 7. Está bien, sí, está bien. Cualquier cosita, como te dije, le sacás una foto y lo mandás al Classroom. ¿Sí? Yo ahora les voy a compartir para explicarle algo similar a lo que les pide en el punto 12. ¿Sí? Profe, Sí. igual el trabajo que hice, lo hice en hoja de allá y no sabía que tenía que hacer un rótulo. De una, o te mando, o te miro el Bueno, trabajo a al ver, punto 8 y te lo mirá, mando, yo te voy a lo paso todo contestar de vuelta cuadriculado. te voy a contestar de la siguiente manera. El trabajo tiene condiciones de entrega. Están abajo de donde está el trabajo, ¿sí? Dice cómo entregarlo y la hoja que tienen que utilizar. Yo no les pido que usen hoja romaní, pero sí una hoja con formato A4 rotulada. ¿Qué significa? ¿Ustedes pueden agarrar la hoja de cuadernillo? ¿Sí? No tengo ninguna mano acá, pero el cuadernillo oficio que usan para los talleres generalmente, ¿sí? Ya sea cuadriculado o rayado, el que ustedes quieran. Y a ese le dan las medidas del formato 4. 2,97 por 2,10, y les hacen los márgenes 25, 10, 10, 10 y ese. Sí, creo que este parece bien. Le hacen el rótulo abajo y ahí trabajan. Del otro lado, ¿sí? Pueden usar las dos carillas de la hoja. Del lado de atrás no hace falta que hagan el rótulo, solo hacen el margen. ¿Sí? Solamente le dan los márgenes de 25, 10, 10, 10 y trabajan desde ese lado. Si hacen una hoja nueva, ahí sí, en la principal le hacen el rótulo y del otro lado los márgenes. Pueden usar hoja de cuadernillo cuadriculada, pueden usar hoja de cuadernillo rayada. Si quieren las hojas de impresora A4, también la usan, que son blancas. ¿Sí? Lo único, como ya se los dije en las condiciones de entrega, en lapicera, y por favor, que eso me olvidé ponerlo, lo voy a poner en los siguientes trabajos. Letra imprenta, no les pido letra técnica, pero letra imprenta y clara. ¿Sí? Los trabajos los entregan por Zoom, pero también los entregan de forma presencial cuando nos veamos. Bueno, ¿Sí? La entrega por Zoom, la entrega por Classroom, la respetan en la fecha. La presencial para que me la tienen que dar con un folio el día que van, cuando nos veamos, ¿sí? Eso no es que tienen que ir un día que no les toca a la escuela para entregarlo. bueno. ¿Sí? Más que nada porque por ahí, justo el día de entrega, tengo una burbuja, bueno, esa burbuja me lo entrega en papel, entonces tampoco me quedo yo tan ciego corrigiendo todo desde la computadora. Yo el año pasado le subí una aplicación, el Can Scanner. Por favor, si la pueden bajar y sacar la foto con esa aplicación, o sacar la foto y después pasarla a esa aplicación, para que se vea bien la hoja, háganlo y lo suben con esa aplicación. ¿Sí? No es una aplicación pesada y es fácil de usar. Cualquier cosita me preguntan. ¿Sí? Bueno, queda un poquito más. ¿Dudas hasta ahora? Por ahora nada. Bien. Entonces, los temas que vamos a ir por el año, profe, son los que mencionó al principio, ¿no? Sí. Sí. Lo copié en la primera clase que tuvimos. Después se los voy a subir a todo el programa del año, se los voy a subir al Classroom, eso quédense tranquilo. Bien. Pero sí, son los temas que deberíamos ver en todo el año. ¿Sí? Todo lo que es corriente alterna, monofásica y trifásica. Perfecto. Bien, ¿alguna duda?
No, profe. No. Bueno, miren acá. Este es un ejercicio como el que les di en el Classroom. ¿Sí? Mm, En el trabajo. ¿Lo ven ahí? Sí. Bien. Si analizamos el circuito, yo para este circuito hice lo mismo, calculé las potencias en cada una de las resistencias. ¿Cuántas corrientes hay en este circuito? Pero estamos corrigiendo el último punto, ¿no? El punto 12. 4. Es parecido al punto 12, sí. Sí, porque tienen los mismos valores. Ah, bueno, entonces es el Lo del de la punto 12. resistencia. Bueno, más o menos. Bueno, más o menos, no tanto. ¿No Es son los como un mismos? ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, Bien, 4 corrientes me dijeron. ¿Hay 4 corrientes acá? sí. Miren, si yo analizo el corrientes. No, circuito, son 3. 3. ¿Por qué? Corriente total que Porque sale del circuito. ¿Sí? es la misma que la que entra. Bien, es la misma que... Que la que entra. Claro, La misma que la que entra es la misma que la que sale. exacto. Y lo vemos acá. Si analizamos el circuito, vemos que esta corriente pasa por R1, entonces decimos que en R1 tenemos la corriente total. ¿Qué pasa en este punto? Tenemos un nodo, que según el nodo, aplicamos la primera ley de Kirchhoff, entonces vamos a tener una corriente 1 y una corriente 2 separándose. Una vez que esas corrientes circularon por los caminos que les correspondían, llegan al nodo B. ¿Qué pasa en el nodo B con esas dos corrientes? Se juntan de vuelta. Se juntan de vuelta y ¿quién sale? La Intensidad total. total. Y total, es decir, sale la corriente que entró. Entonces, para R1 y para R4 tengo la misma corriente.